Pasamos, dado la extensión del tiempo, pues a algo también muy interesante, que es la mesa redonda y el debate sobre varios temas que han planteado ustedes aquí. Hay preguntas muy variadas, voy a intentar sintetizar e intercalar un poquito a las diferentes personas que están aquí. Empezaría por el señor Bonache. Renfe, la verdad, ha tenido muchas preguntas y la situación que usted está aquí representando. Le voy a hacer varias, algunas son un poco más genéricas, otras un poco más concisas. ¿Cree usted que un parque móvil optimizado de locomotoras lanzaría definitivamente un transporte europeo por ferrocarril para la pyme española? Y se la digo también, ¿hay previsto en España algún corredor ferroviario para arrastre de camiones al estilo de lo que se hace en Austria, Alemania o Francia? Bueno, vamos a ver, es evidente que, lógicamente la capacidad de arrastre es un factor decisivo a la hora de ser competitivo dentro del sector del transporte. Históricamente lo que ha ocurrido en Renfe es que es la primera vez, como comentaba antes con algún colega que luego va a estar aquí haciendo una exposición, es la primera vez que en Renfe se hace un pedido de locomotoras específicamente para mercancías. Habitualmente lo que ha predominado cuando se hacían pedidos de locomotoras hace años eran locomotoras que deberían de ser versátiles para los dos modos de transporte, viajeros y mercancías. Eso evidentemente ha restado capacidad de arrastre y por lo tanto competitividad al transporte de mercancías. Es claro que la prueba del algodón la tenemos en las fronteras, es decir, nosotros hay que tener en cuenta que cada 2 trenes que llegan del lado francés con mercancía destino a España, nosotros tenemos que hacer 3. Y tenemos que hacer 3 porque al final tenemos 2 tipologías de problemas. Uno, la capacidad de arrastre de nuestro material móvil, y otro problema que tenemos es que la infraestructura española ferroviaria tiene una limitación de longitud máxima de 450 metros y en algunas líneas inferior. Por una parte, nosotros estamos atacando el problema concreto de la capacidad de arrastre, que es fundamental, y por otra parte, Adif y el propio Ministerio están analizando ya los estudios pertinentes para incrementar los apartaderos de determinadas líneas que nos permita incrementar la longitud de los trenes. La combinación de esos dos elementos nos va a permitir, no en la línea que comentaba antes Álvaro, de hacer esos trenes de 1.500 metros, que más quisiéramos nosotros como en Estados Unidos, pero de hacer trenes con unas longitudes y unos volúmenes de tonelaje mucho más amplios de los que hacemos ahora, lo que va a permitir, lógicamente, incrementar la posición competitiva del ferrocarril. La otra cuestión que me decían, efectivamente, en este momento, y por ser más concretos, ahora mismo se está produciendo una reunión en Madrid en la que yo no he podido lamentablemente asistir por estar aquí con ustedes, donde con un conjunto de empresas estamos analizando efectivamente con la tecnología denominada Modalor el establecer una red, bueno, en este caso una línea ferroviaria desde el punto de vista del transporte de la caja del camión con las ruedas, igual que el transporte que la persona que haya hecho la pregunta comentaba. Se está analizando, bueno, pues la viabilidad técnica y la viabilidad económica del establecimiento de ese proyecto en tránsito en nuestro país. Para el señor don José Jorge les pido la respuesta lo más rápido posible para dar paso a muchas de ellas. ¿Cree usted que será posible, al igual que la existencia de vuelos de bajo coste tipo Ryanair para pasajeros, existe alguna fórmula para lograr vuelos de carga a menor coste y que resulte más rentable? Esa es una pregunta compleja. Tienen que tener en cuenta ustedes una circunstancia, y es que hay una diferencia muy notable entre el funcionamiento de las compañías de transporte de mercancías de las compañías de transporte de pasaje. El pasaje siempre vuelve. En una proporción muy elevada de los billetes que son vendidos no son de ida y vuelta. Entonces, eso garantiza la continuidad de una línea a través de una prácticamente seguro regreso. La segunda circunstancia que diferencia notablemente el transporte de personas del transporte de mercancías es el hecho de que las mercancías tienen que ser acarreadas. Las personas, comentábamos también a la entrada de este foro, compran su billete o ven en una agencia de viajes ahora a través del Internet de una manera tremendamente cómoda, suprimiendo intermediarios, es precisamente uno de los éxitos de las compañías de bajo coste, y se desplazan por su propio pie al aeropuerto, donde realizan sus gestiones de check-in, ingresan en las aeronaves y después
deshacen esa operación en el momento de la llegada al aeropuerto de destino. Sin embargo, las mercancías no. Las mercancías tienen que ser recogidas en un lugar de origen, en el expedidor, en el cargador o en el productor, y tienen que ser transportadas al aeropuerto. En ese aeropuerto tienen que ser consolidadas con otras mercancías que tienen otros orígenes, en forma de pallet o forma de contenedores. Eso lo tiene que hacer un agente especializado, el agente de handling. Tienen que ser transportadas por la rampa a la aeronave donde han de ser estibadas. Se tiene que producir una estiba en condiciones de seguridad y esa misma operación tiene en el aeropuerto de destino tiene que ser inversamente ejecutada hasta que la mercancía llega a su destinatario final. Eso supone una complejidad que dificulta, en unos términos en que está planteada esta pregunta, las operaciones de bajo coste, porque todo ese proceso en el cual intervienen un buen número de agentes, dice una proyección, una transparencia, no es susceptible de eliminar nada más que parcialmente algunas de estas operaciones y algunos de estos agentes. Y además se encuentran sobre todo, como dije en la primera de los argumentos que les aporté, se encuentran con el gravísimo problema de los vuelos de regreso. Desgraciadamente en nuestro país y en los puntos en donde tenemos nuestras zonas de producción con las zonas de consumo, desgraciadamente no coinciden con los destinos y los orígenes de las mercancías que allí entran y salen, ¿no? De tal forma que puntos que son claramente exportadores, citaría Almería, Murcia, en producción hortofrutícola, sus mercados no producen unos productos que no son susceptibles de ser transportados al lugar de producción de esas hortalizas, ¿no? Por lo tanto, yo la verdad es que pensando que sí se puede abaratar, es decir, hay fórmulas para abaratar el transporte aéreo de mercancías, no he sido demasiado optimista en los términos en los que está planteada esta pregunta. Voy a intentar sintetizar, otra vez para el señor Bonache, que me conteste lo más sucintamente posible. Varias preguntas como ¿cómo se puede interoperar con Europa si la tendencia es utilizar el ancho ibérico para mercancías dejando el ancho internacional para pasajeros? Perdóname, ¿me repites? Sí, ¿cómo se puede interoperar con Europa si la tendencia es utilizar el ancho ibérico para mercancías dejando el ancho internacional para pasajeros? Una pregunta. También relacionado con la competitividad, por lo menos internacional, diciendo que en cuanto a las importaciones y exportaciones, el ferrocarril se ha decantado por productos con valor 4 veces superior a las del transporte por carretera. ¿Ya no interesa las de menor valor? Las de menos valor, no he entendido muy bien la que has dicho. Entiendo que se refiere que a los productos más prioritarios o, digamos, más perecederos, pues son los que más, y que son más caros, son los que más tienen prioridad. No, bueno, vale. Bueno, la primera cuestión. Vamos a ver. Yo creo que hay en marcha determinados proyectos para poder utilizar también lo que es el ancho estándar o ancho internacional a través de las conexiones fronterizas. De hecho, la línea de alta velocidad que va a unir Barcelona con la frontera francesa tiene prevista su utilización mixta en un futuro. Y además se está realizando ya actuaciones por parte del Ministerio donde se están haciendo implantaciones de tercer carril en la vía convencional que puede permitir en un momento determinado esta integración. Por otra parte, también hay proyectos de integración. O sea, ayer mismamente yo me encontraba en Barcelona, donde hemos firmado un acuerdo con la compañía Cimalsa, la Generalitat Catalana, donde nos hace un arrendamiento de la terminal de Vilamalla para, con una inversión que se va a hacer de 1,5 millones de euros, ponerla en activo para el transporte de distinto tipo de mercancías. Y detrás de eso también se firmó un convenio entre el Puerto de Barcelona y la propia Cimalsa para el desarrollo de una gran terminal logística en el Far de l'Empordà, donde de alguna forma hay un objetivo en este trasfondo y es intentar traer más hacia abajo, más hacia el territorio español, la frontera ferroviaria que hoy está posicionada en Portbou. O sea que, por lo tanto, yo creo que soluciones dentro de este contexto existen y se están llevando a la práctica. Es cierto que en el interior de la península el predominio del ancho ibérico, porque tenemos 12.000 kilómetros de vía, 12.000 kilómetros de vía general, que si a eso contamos las vías interiores de los puertos, los apartaderos de nuestros clientes particulares, etcétera, prácticamente se multiplica por 2. Entonces, la operación de hacer un planteamiento del cambio de toda esta infraestructura, yo creo que la operación coste-oportunidad sería absolutamente negativo. Yo creo que, evidentemente, en el interior de la península y en el transporte de lo que es
conexiones portuarias con el interior de nuestro país, la utilización de las vías de ancho ibérico, que van a dejar de ser utilizadas fundamentalmente por los transportes de viajeros que se van a focalizar en líneas de alta velocidad, supone o puede suponer en un futuro realmente tener vías dedicadas. Es casi en exclusiva para mercancías y eso va a incrementar nuestra competitividad, no solo ya de Renfe Operadora, sino de los operadores privados que se introduzcan en el sector. Respecto de lo que es la tipología de mercancía que se transporta a nivel internacional, pues hombre, no tenemos ninguna limitación. El transporte internacional se transporta un poco de todo. Tenemos todo tipología de transporte, desde siderurgia, automóviles, piezas y componentes, transporte de contenedores. Y evidentemente lo que va dentro del contenedor pues es un tema que cada cliente conocerá lo que quiere transportar entre distintos países y por lo tanto no hay, que yo sepa, ninguna tipología de limitación en función del elemento que se quiera o del tipo de bien, ¿no?, que se quiera transportar. A partir de aquí, efectivamente, si los plazos de transporte y los precios del sector a la hora de juntarse y buscar contratos de integración global en el transporte internacional son aceptados por los clientes, el transporte se planifica y se efectúa. No tiene más limitación que la propia aceptación del cliente y la capacidad de la infraestructura que podamos tener, tanto infraestructura desde el punto de vista de vías como, en este caso, desde el punto de vista de recursos de material móvil, ¿no? Muy bien. Señor de Frías, como un paso a la eficiencia en el transporte, ¿cómo se ve el desarrollo de los camiones 25 metros en el territorio español? ¿Cuál es la situación de este proyecto? Pues estamos, como no puede ser de otra manera, trabajando en ello. Para los que no lo conozcan, estamos hablando de la posibilidad de poner en funcionamiento vehículos de 25 metros y medio con 60 toneladas, ¿no? Es algo que aparentemente algún país europeo está llevando a cabo y que a nosotros, desde el punto de vista de la Administración española, pues afecta a diversos ministerios, ¿no? Afecta, por un lado, al Ministerio de Fomento en su doble vertiente de ordenador del mercado de transporte por carretera, pero también en su vertiente de explotador de infraestructuras. Luego afecta al Ministerio de Industria en cuanto a la seguridad del equipo industrial que hace transporte y finalmente afecta al Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Tráfico, que es la responsable, como ustedes saben, de garantizar la seguridad vial. Desde el punto de vista de transportes, desde el punto de vista del Ministerio de Fomento, en primer lugar, señalar que recientemente habíamos solicitado un estudio al CEDEX, que es el órgano encargado de los estudios técnicos, y el CEDEX nos ha contestado en el sentido de que no hay una afección a la infraestructura por parte de este tipo de transporte, con lo cual, desde el punto de vista del respeto de la carretera, no produciría ningún daño, ¿no? Es un gran paso adelante. Desde el punto de vista de ordenación del mercado, que es el nuestro, tampoco hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema siempre y cuando esto se lleve a cabo con carácter general para todas las empresas y bajo unas determinadas condiciones y no como proyecto piloto, que es lo que se había solicitado. El proyecto piloto iba a beneficiar solo a una empresa que se iba a colocar en una posición de ventaja competitiva con respecto al resto de sus competidores. En consecuencia, nosotros no pensamos que sea la forma adecuada de llevar a cabo este proyecto, ¿no? Y finalmente está la tercera, la parte de industria, que también están estudiando este aspecto, y finalmente es tráfico, ¿no? Y ahí realmente yo creo que es uno de los aspectos fundamentales, ¿no? Que sería el establecimiento de las condiciones en las cuales podrían circular estos vehículos, ¿no? Creo que puede que no presente ningún problema desde el punto de vista de la seguridad vial en vías de en autovías y autopistas, pero en carreteras convencionales creo que hay que mirarlo con mucho cuidado, ¿no? Por eso nosotros pensamos que siendo un sistema que ofrece mayor competitividad al sector del transporte por carretera y que además va a tener unos efectos innegables positivos desde el punto de vista de emisiones al medio ambiente y desde el punto de vista de la eficiencia energética, pensamos que la decisión que se tome ha de tomarse de forma muy madurada, hay que tomarla de forma muy cuidadosa, de manera que podamos decir en un momento dado, este vehículo puede utilizarse siempre y cuando se cumplan estas determinadas condiciones, ¿no? Y no yéndonos a sistemas, como decía anteriormente, de proyectos piloto, que lo que hacen es alterar la competencia en el mercado. Muy bien. Puertos del Estado, señor Rodríguez, todo lo rápido que pueda. ¿Para cuándo los puertos van a ser centros logísticos para cargas que procedan de modos no marítimos y que no se vean penalizados por la aplicación de la T3? Bueno,
A ver, el puerto en sí, desde la concepción originaria del puerto hasta hace relativamente pocas décadas, el puerto era, en su visión comercial, estaba muy orientado a la parte marítima. Se trataba de atraer la mayor cantidad de barcos posibles, de servicios de transporte marítimo, etcétera, etcétera. Eso, quizá aquí en España, desde el momento en que se pasa en el año 92 de las juntas de obras de puerto a autoridades portuarias, y en las que nos dotamos, y somos uno de los pocos modos de transporte en que pasa eso a nivel europeo también, de una autosuficiencia económica, pues evidentemente cambia el concepto. No se trata de gestionar una consignación presupuestaria procedente de presupuestos generales del Estado, sino que con nuestros propios recursos desarrollar no solamente servicios, sino las infraestructuras. Y desde el año 92 hasta la actualidad, todas las infraestructuras portuarias se sustentan en los recursos generados por la aplicación de las tasas portuarias. No hemos recibido ni un solo euro desde el año 92 hasta la actualidad de presupuestos generales del Estado. Somos autosuficientes económicamente, con lo cual eso, en un régimen de competencia interportuaria, significa que cada puerto tiene que competir, atraer al máximo posible tráficos, consolidar allí cargas, desarrollar actividad logística y con eso generar recursos para poder seguir desarrollándose, muy parecido a cómo funcionan las empresas en un régimen de mercado. Con lo cual, digamos que la primera parte de la pregunta, si un puerto debe de atender a las necesidades de transporte también terrestre, pues sí. Lo que pasa es que quizá ahí, evidentemente, tradicionalmente, donde se aplican las infraestructuras, el mayor esfuerzo inversor en los puertos es en los diques de abrigo, contradiques necesarios para generar dársenas suficientemente abrigadas para que los barcos puedan operar y permitir el paso de la carga a tierra, con lo cual ahí, digamos que debe, por un sentido de la racionalidad en el esfuerzo inversor, tener una vocación destinada a atender el comercio internacional, importaciones, exportaciones. Radicar actividad industrial en un terreno ganado al mar con muchísimo esfuerzo de dique de abrigo, contradique, etcétera, etcétera, donde en el resto del territorio se podían estudiar otras localizaciones que no necesitan este esfuerzo, pues evidentemente pues tiene sus limitaciones. Pero una cosa es la actividad industrial y otra es la actividad logística, que hay muchos puertos que la están albergando en sus zonas de servicio, pues porque están directamente vinculadas con la cadena logística completa. Se ha mencionado también la T3. Bueno, la T3 es la tasa que nosotros vinculamos a la mercancía, que conjuntamente con otras tasas de la autoridad portuaria conforman, digamos, la generación de recursos necesarios para el desarrollo de esas infraestructuras. Las tasas portuarias, en el coste de paso de la mercancía por un puerto, vienen a representar no más allá del 20% del coste total de paso de una mercancía por un puerto. El 50% son, más o menos, 50% es el coste de manipulación de la carga, es decir, las empresas estibadoras y el coste de la fuerza laboral necesaria para ello. Y luego hay una serie de tarifas de servicios técnico-náuticos, practicaje, remolque, amarre, etcétera, etcétera, que conforman el conjunto del coste. Con lo cual, digamos que repercutir en un coste total del puerto no supone más de un 20%. Las infraestructuras, entendemos que no perdemos mucha competitividad, a pesar de que es el cliente quien paga directamente esas infraestructuras. Una última pregunta para terminar, ya pasados de tiempo. Creo que está en el ánimo no solo del ámbito de esta comunidad autónoma, sino que tiene una influencia o podría influir muchísimo en todo lo que es el transporte, aunque va dirigida al señor de Frías, que cualquiera de ustedes podría opinar. ¿Para cuándo la travesía central de los Pirineos y en qué ayudaría a mejorar pues todo lo que es esta infraestructura y logística del transporte? No estoy involucrado en materia de infraestructuras y, desgraciadamente, pues no puedo decirles para cuándo estará la travesía central del Pirineo. Mis colegas de la Dirección de Carreteras se lo podrían pues haber dado respuesta, pero yo, por desgracia, tengo la noción que pueden tener ustedes a través de los medios de comunicación, pero vamos, como no tengo la información oficial, creo que lo más prudente es reservármela y lamento no poder contestarles.
Muy bien, pues muchas gracias por su asistencia y bueno, yo creo que ha sido muy clarificador a determinados aspectos y agradecer a los ponentes su intervención.